a nuestro corazón. Hoy quiero iniciar con una serie pequeñita, va a ser una serie de solamente 3 sermones de aquí a que empecemos el congreso, perdón. Ándele, ya se fue, ahí me lo cuidan. Esta serie que se titula Seamos Iglesia. ¿Qué es lo que estamos intentando? Intentar entender que la iglesia la hacemos. La iglesia no es un mero título, la iglesia es un llamado. La iglesia es una acción que se tiene que realizar. Como todas las palabras que Jesús habló y produjeron una acción, produjeron una reacción. Cuando Jesús dijo, mi iglesia, también estaba produciendo una acción. No un nombre, no un título, no una institución, sino un movimiento, una acción. Y eso somos nosotros. Y la invitación a través de esta serie de 3 sermones es a que seamos iglesia. Que no solamente nos llamemos, sino que lo seamos, que lo cumplamos, que hagamos lo que nos toca hacer. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué corresponde hacer a nosotros que hemos sido llamados para formar parte del cuerpo de Cristo? Y hoy quiero comenzar con un tema que yo creo es de vital importancia entenderlo antes de hablar de todo lo demás, de todo lo que hace la iglesia, de cuál es el impacto que la iglesia debe de tener en el mundo, el verdadero llamado de Dios para nosotros como iglesia. Creo que algo importante de entender en primer lugar es que la iglesia somos todos. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? La iglesia somos todos. Voltea con el hermano que tienes enseguida y díselo. La iglesia somos todos. Tú también. ¿Okay? Tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Si estamos aquí, si Dios nos llamó, si aceptamos su llamamiento, ahora soy la iglesia. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 27. Y si no trae una Biblia, por alguna razón, aquí en la parte posterior a mí va a estar apareciendo el pasaje para que todos juntos podamos leer lo que aquí está escrito. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice la palabra del Señor allí. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Lo voy a leer otra vez y ponga atención a cada una de las palabras porque cada una de ellas es importante. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y que le diga, Señor, ayúdame a entender lo que quieres hablarme en este día, que pueda comprender tu palabra en mi corazón y que pueda aceptar el desafío, el reto que tú nos lanzas al habernos llamado para ser tu iglesia. Padre, en esta hora te doy gracias una vez más porque nos bendices con tu palabra. Permite, Señor, que aunque el mensaje sea reducido, sea conciso, sea completo para nosotros. Que hoy comencemos a entender el gran desafío que tenemos de ser llamados tus hijos, de ser llamados tu cuerpo. ¿Qué significa realmente el ser iglesia? Pero de primera mano permítenos comprender que iglesia somos nosotros y que todos juntos estamos aquí para hacer la comisión que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Le decía ahorita que esta serie de sermones están encaminados a preparar nuestro corazón y nuestra mente para la enseñanza que vamos a recibir en nuestro congreso relevante. La idea es entender que la iglesia debe ser relevante para el mundo, debe ser importante para el mundo, debe marcar de alguna manera, es decir, relevante significa que haya una reacción en las personas alrededor de nosotros. Tal vez
La reacción no siempre va a ser positiva, pero eso no es lo que importa. Lo importante es generar una reacción. Lo triste es cuando la iglesia no produce nada en la comunidad. Ni reacciones positivas, ni reacciones negativas. Y eso significa que no son indiferentes, ¿verdad? Que somos indiferentes para las personas, que no significamos nada. La idea que tratamos de plasmar en el corazón de nosotros como la iglesia es que debemos ser relevantes, que nuestra vida, cada individuo y todos en lo colectivo, debemos convertirnos en personas importantes, relevantes para el mundo. Ahí donde tú vives, en la colonia donde estás, debes de ser relevante para el mundo. Aquí en la ciudad donde Dios nos puso como iglesia, debemos de ser relevantes. Debemos dejar de ser del montón, de todo el grupo de iglesias que se reúnen cada domingo para cantar canciones para Dios, que oran y que escuchan una enseñanza de la palabra, pero que no pasa más nada, que ya la gente nos reconoce de esa manera. Cuando hablan de nosotros, nos describen solamente como las personas que no fuman, que no toman, que van a la iglesia, que leen la Biblia. Pero no hay nada más aparte de eso por lo que la gente nos reconozca. La idea es empezar a marcar profundamente la vida de esta ciudad. Paz de Cristo, hermano. Hacia allá queremos encaminarnos, convertirnos en una iglesia de un valor relevante para nuestra ciudad y para el mundo entero. Pero lo primero que debemos saber y entender es ¿qué es la iglesia? O más bien la pregunta debería ser, ¿quién es la iglesia? Yo sé que ya has escuchado esto muchas veces, pero es necesario repetirlo para que consideremos en nuestras acciones, en lo que nosotros hacemos. ¿Realmente hemos entendido quién es la iglesia? Porque la iglesia no es un edificio. Cuando creemos que la iglesia, o confundimos, como muy comúnmente lo hacen las personas, confunden la iglesia con un edificio y dicen, mira qué bonita iglesia, y se refieren al edificio, a la construcción. Pero eso es un templo. La iglesia es otra cosa muy diferente. Y cuando nosotros pensamos, y a lo mejor tú puedes decir, pastor, eso ya lo has dicho y eso ya nos lo han enseñado, ya lo sabemos. El problema es que en esencia, aquí en nuestra mente lo sabemos, pero a la hora de la acción pareciera que lo olvidáramos. Y creemos que la iglesia está aquí, dentro de estas cuatro paredes. Y aquí servimos al Señor, y si no sirvo al Señor aquí, ya no le sirvo en nada. Salgo de aquí por esa puerta y ya no sirvo al Señor y me olvido, porque creo que la iglesia es solamente estas cuatro paredes que nos encierran, y aquí todos somos cristianos. Paz de Cristo, hermano. Pero allá afuera somos como cualquier persona, común y corriente, con las mismas palabras, con las mismas acciones, con los mismos pensamientos que todos los demás. Y hemos encerrado nuestro cristianismo a esto y creemos que esto es la iglesia. O queremos que todo pase aquí. Cuando creemos que la iglesia es el templo, sacralizamos el lugar y queremos que todo suceda aquí, dentro de estas cuatro paredes. Y si no es aquí, ya no se puede hacer nada. Si no es dentro de este lugar y le damos ese cierto toque místico al lugar, cuando la palabra del Señor dice muy claramente que Él no habita en estos lugares, que Él no necesita de estos lugares, nosotros los necesitamos. Este lugar es para nosotros, es para que nosotros podamos reunirnos y adorar juntos al Señor, pero no es la casa donde Dios vive, no es el lugar donde Dios vive. Dios está en todas partes y Él puede manifestarse en todos los lugares. La única condición que Él pone para manifestarse en un lugar, ¿cuál es? ¿Cuál es? Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él. Y tal vez tú puedas decir, y si yo estoy solo, no está. No, sí está. Pero cuando esa palabra dice, ahí está Él en medio de ellos, se refiere a una presencia activa, se refiere a una presencia manifiesta, donde están 2 personas congregadas en el nombre del Señor, se produce una presencia activa, sanadora, liberadora, restauradora, salvadora. Porque cuando 2 personas se congregan en su nombre, eso es
una iglesia. Paz de Cristo, hermano. Eso es una iglesia. 2 personas congregadas en el nombre del Señor, y de ahí para arriba las que usted quiera, 5, 10, 50, 500, 3000, no sé, pero con 2 personas que se reúnen en el nombre del Señor, entonces tenemos una iglesia. Y eso puede suceder en cualquier parte, no nada más aquí. Puede suceder allá afuera, en una casa, en un supermercado, en un parque, en un hospital, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos y nos reunamos en el nombre del Señor. Allí hay una iglesia. La iglesia tampoco es una institución. Nosotros hemos encerrado el llamado o el movimiento de Dios, lo hemos encerrado a una institución creada por los humanos, tal vez con la mejor de las intenciones. El problema es cuando queremos supeditar el mover de Dios o encerrar el mover de Dios a una institución que, si bien no es mala, pero que no es la iglesia de Jesucristo. Dios no reconoce instituciones humanas. Dios no reconoce denominaciones humanas. No, y no digo que sea malo pertenecer a una. No, no me malentienda o no ponga palabras en mi boca. Pero eso es una cosa. Pertenecer a una denominación, a una institución, nos da cierta seguridad, nos da ciertas garantías, nos permite estar más saludables. ¿Por qué? Porque hay rendición de cuentas y porque hay autoridad allí y todo. Sirve para eso, pero no encierra el mover de Dios. Dios no está encerrado en ese tipo de cosas. Ese es el problema, que lo encerramos y limitamos su mover y limitamos su obra solamente a lo que corresponde de acuerdo a la creencia o a la convicción de cierta institución. Y lo encerramos ahí. Y el problema es que cuando la institución no quiere moverse, queremos detener el mover de Jesús. Cuando la iglesia, cuando la institución no quiere avanzar, como que dejamos medio estancado y no se cumple la misión de Jesús porque la institución donde la encerramos no ha querido moverse, no ha querido avanzar. Porque las instituciones fueron hechas para eso. Las instituciones fueron hechas para perdurar, fueron hechas para permanecer. Fueron hechas para no cambiar con el paso del tiempo. Es algo que está instituido, que no cambia. El problema es que el mover de Dios es eso. Es un movimiento. Siempre está cambiando. Siempre está avanzando. Y cuando nosotros decimos que la iglesia es una institución tal o cual, intentamos someter algo que no puede estar quieto. Dice la palabra del Señor. El viento sopla de donde quiere. No sabes ni de dónde viene, no sabes hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Siempre está moviéndose, siempre está siguiendo el influjo del Espíritu de Dios. Entonces la iglesia no puede ser una institución, porque una institución es inmóvil. Pero la iglesia, la que viene del Espíritu, siempre se está moviendo. Siempre tiene que estarse moviendo y avanzando de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús nunca pensó en una institución. Cuando Él pensó en la iglesia, cuando Él imaginó la iglesia y la creó en su corazón, Él nunca pensó en una institución. Jesús siempre pensó en un movimiento. Algo que cambiara radicalmente la historia de la humanidad. Debemos entender también que la iglesia no es un programa. No es un programa, no es un proyecto que realizar. Porque a veces nos peleamos entre nosotros mismos porque unos decimos que las cosas se deberían de hacer de una forma y otros dicen que las cosas deberían de hacerse de otra forma. Y ahí estamos peleando como si eso fuera la iglesia, como si no hubiera proyecto, si no hubiera plan, entonces ya no hay nada. Pero la iglesia no es una serie de programas. Muchos cuando piensan de la iglesia de esta forma se conforman solamente con pertenecer a un programa o estar presente en algún programa o cumplir tal o cual proyecto para sentir que le están cumpliendo a Dios. Que tenemos que hacer este programa y estas cosas y este proyecto y esto así y esto así, y entonces eso es la iglesia, y si no lo estamos haciendo no estamos siendo iglesia. Pero la iglesia no es tampoco un programa, ni un proyecto, ni una institución, ni un edificio. La iglesia, a Dios le plació que la iglesia fuéramos nosotros, las personas. ¿Por qué? Porque la gente se mueve.
A Dios no le interesa vivir en una casa como estas, porque la mayor parte del tiempo permanece sola. Paz de Cristo, hermano. La mayor parte del tiempo permanece sola. La mayor parte del tiempo permanece cerrada. Está bajo llave, con las luces apagadas, sola. Imagínese a Dios encerrado en un edificio como esto y el mundo allá muriéndose. Y el mundo allá sufriendo. Y el mundo pagando las consecuencias de sus acciones y de su pecado. Y Dios encerrado en lugares como estos. No, hermano, Dios nunca quiso vivir en un lugar como estos, porque estos lugares permanecen solos la mayor parte del tiempo. Dios quiso que tú y yo fuéramos la iglesia, porque Él quiere ir con nosotros a todos los lugares donde nosotros vamos. A donde tú vas. A tu escuela, a tu trabajo, a tu casa, en tu colonia, por la calle, donde tú estés, cuando vas a la tienda, cuando vas al hospital, cuando vas a cualquier lugar. Dios quiere que su presencia vaya contigo y en ti. Dios nunca quiso que la iglesia fuera una institución, porque le decía ahorita, las instituciones tampoco se mueven, las instituciones tampoco avanzan. Las instituciones por lo general solo se dedican a mantener lo que ya hay. Dios nunca quiso eso. Jesús siempre quiso que su iglesia fuera un movimiento que fuera adaptándose a las necesidades que el mundo tiene de recibir el evangelio de Jesús. No adaptar el evangelio, adaptarse ellos para que de una u otra forma el evangelio pueda llegar al corazón de la gente. Y tampoco quiso que fuera un programa, porque el Espíritu de Dios se mueve como Él quiere. Y no digo que los programas sean malos, pero no podemos encerrar el mover de Dios a un programa o a un proyecto definido. Nos ayudan, son herramientas, pero Dios siempre terminará haciendo las cosas como Él quiere. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia aquí en esta carta: ustedes son el cuerpo de Cristo. No voltee para los lados. No vean a quién le queda el mote. No, ustedes son. Trata de hacer esa aclaración. Son ustedes, son las personas, la iglesia. Somos nosotros, cada uno de los que formamos parte de este cuerpo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y el desafío y el llamado para la iglesia es para nosotros, es para ti, es para mí. No es para unos cuantos. El problema con creer que la iglesia es una institución es que de alguna manera respeta o busca demasiado los órdenes jerárquicos, y se ha hecho ese pensamiento equivocado de que bueno, si la iglesia es una institución, pues ahí tiene, ¿verdad? ¿Quién puede hacer las cosas? Para eso está el pastor, ahí están los líderes, ¿verdad? Y si a mí no me dicen que haga algo, y si a mí no me meten a un ministerio, entonces yo no puedo hacer nada, porque no soy parte de ningún ministerio, ¿verdad? Entonces yo no puedo servir al Señor. Ese es el problema, que nos hemos institucionalizado, y entonces ahora ya no puedo hacer nada si no se me da una asignación directa y un liderazgo. Entonces yo no puedo hacer nada, yo no puedo servir al Señor. ¿Sabes? La asignación la recibiste desde el momento en que aceptaste el gobierno de Dios sobre tu vida a través del bautismo. Dios te dio la encomienda. Ahora tú eres mi iglesia. No necesitas una orden, ya la tienes. Dios nos llamó para ser su cuerpo, su iglesia. Dice, no solamente les deja claro a ellos y les dice: ustedes son la iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo. Dice también: cada uno de ustedes es un miembro. Cada uno, en lo particular. La iglesia no es precisamente el grupo de personas. La iglesia no comienza cuando las personas se reúnen propiamente. La iglesia comienza en cada uno de nosotros. Tú, en lo individual, tú eres la iglesia. Si se cumplen en ti los requisitos que Jesús pidió, entonces tú eres la iglesia. Y la palabra iglesia significa llamados a salir. Eso significa la palabra iglesia, llamados a salir. Dios hizo un llamado y nos llamó, nos sacó de nuestra vida pasada y nos llamó para que, si antes servíamos a las tinieblas y si antes nos servíamos a nosotros mismos, ahora vengamos a servir al Señor. Y si esa condición se cumple en tu vida, si Dios te llamó y tú aceptaste el llamado del Señor, entonces tú, sí, tú
eres iglesia. Díselo al hermano que tienes enseguida, porque parece que de repente se nos olvida. Tú eres iglesia. Y a ti que te lo dijeron, tú también. No te hagas. Tú eres iglesia. Cada uno de nosotros es la iglesia. Claro que cuando estamos unidos, claro que cuando estamos reunidos, se aumenta o se multiplica el poder, porque la palabra del Señor dice que ahí donde el pueblo de Dios está unido, allí envía al Señor bendición y vida eterna. Pero la iglesia comienza en cada uno de nosotros. Yo debo de creer que soy la iglesia, aunque no haya ningún otro hermano cerca de mí, porque por eso luego estamos esperando a estar juntos. Estamos esperando para hacer las cosas, ¿verdad? Necesitamos que haya mucha gente. Ayer de repente, ¿verdad? Como que trataba de venir el desánimo en algunos, porque éramos muy poquitos los que estábamos aquí limpiando. Y como que quería venir el desánimo en algunos. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Hoy yo les decía, hermanos, nosotros estamos aquí, no se preocupe. Quien venga o quien no venga, nosotros estamos aquí. Hagamos nuestra parte, trabajemos. A veces necesitamos, ¿verdad?, estar todos juntos o todos en bola para poder decir, ahora sí vamos a hacer algo importante. Pero sabe, el llamado a ser iglesia es particular, es tuyo, es para ti. Qué bendición cuando estamos todos juntos si lo hacemos, pero el llamado es para cada uno de nosotros. Comienza en mí. Ahora en la semana estábamos viendo con un grupo de hermanos que estábamos estudiando un taller, que el reino de Dios comienza en el individuo y que luego pasa a la familia, luego de ahí de la familia pasa a la iglesia y de ahí a la comunidad. Pero tiene que empezar en nosotros. Si yo no empiezo por creer que soy la iglesia, yo en lo particular, yo en lo personal, y comienzo a vivir como la iglesia, nunca vamos a poder hacer que el colectivo lo logre. Si estás esperando a que todos los demás se porten como iglesia para empezar tú a hacer lo mismo, hermanos, estamos al revés. Paz de Cristo. Casi no los miro con la luz, pero díganme amén para saber que están aquí todavía. No podemos esperar a que todos empiecen a actuar como iglesia. No, pues es que mira, y no, pues es que fulano, no, es que mengano, no. Pablo le dice a la iglesia, cada uno de ustedes es miembro, cada uno de ustedes debe de ser solícito o debe estar dispuesto a vivir como la iglesia de Jesús. Ahora, la iglesia existe porque existe una misión que debe cumplir. Y la misión de la iglesia es extender o impulsar el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso existe la iglesia. No es para nosotros mismos, no es para conocer personas, ¿verdad? Pues la iglesia es para traer personas y conocernos y que se hagan parte de nosotros. Y esa es una parte pero no es la misión principal. La misión de la iglesia es mucho más desafiante. Tenemos que implantar el reino de Dios aquí en la tierra donde Dios nos puso. Por eso existimos. Cuando la iglesia no cumple el propósito de Dios, no es iglesia. Y debemos de empezar por entender que esta misión nos corresponde a cada uno de nosotros en particular. Porque luego empezamos a aventar responsabilidades, ¿verdad? Nos empezamos a capear. Sí, oramos, sí, Señor, hágase tu voluntad, pero en la mula de mi compadre, ¿verdad? No en mí. Ahí los demás, levanta hombres, levanta mujeres, ya estamos orando, pero ¿y el Señor? ¿Y tú? ¿Cuándo te vas a levantar? ¿No? Yo te llamé también a ti para que tú también hagas las cosas. El llamado a cumplir y a impulsar el reino de Dios es para cada uno. Tú tienes que implantar el reino de Dios. No debes esperar a que los demás empiecen a hacerlo. La encomienda es para ti. Porque muchos luego dicen, ¿verdad? Ahí está el pastor, para eso es. O ahí están los líderes, ellos que hagan. Y nos convertimos en meros espectadores. Una iglesia jamás se volverá relevante, hermano, cuando solamente el 15 o el 20% de la gente está dispuesto a comportarse y actuar como iglesia. Paz de Cristo. Ese es el problema, que siempre es igual. Yo he estado en muchas iglesias, hermano, en muchas. Como hijo de pastor me tocó estar en muchas iglesias. Y por lo general, y quienes son aquí hijos de pastor o que han estado en algunas iglesias por alguna u otra razón, no me dejarán mentir.
Ese es el común denominador. Por lo general, el 20% de la gente es la que está haciendo todo, es la que anda en todas partes, es la que dispone y dice, vamos a hacerlo. El otro 60%, pues ahí está, ¿verdad? Esperando que le digan qué hacer. Y el otro 20% dice, yo no voy a hacer nada, yo nomás vengo aquí, ¿verdad? A pasarla bien. Eso no nos permitirá jamás ser relevantes. Una iglesia se vuelve relevante cuando cada una de las personas que la conforman entiende que él o ella están llamados a ser la iglesia de Jesús. Esa misión debe realizarse de manera particular. A ti te toca extender el reino de Dios. Sí, díselo al hermano también. Díselo, voltea y dile, a ti te toca extender el reino. Díselo. Porque luego no me hacen caso a mí, a lo mejor a ti sí te hacen. A ti te toca extender el reino de Dios. Tú tienes que ser una sucursal del reino de los cielos. Debe realizarse de manera particular. Yo no debo de esperar a que el pastor me diga, porque todos los días, en todo lugar donde yo ando, tengo la oportunidad de extender un poco el reino de Dios que está en mi vida. No es la labor del pastor o de los líderes solamente. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que todos los miembros tenemos una función específica y cada quien debe de realizarla en la manera en que Dios les dio para hacerlo. Para mí como pastor, mi trabajo, mi labor dentro de esta iglesia es capacitar. La palabra del Señor dice que Él mismo instituyó profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? ¿Para qué dice que están? Para llevar la palabra. Esta me la dejaron muy difícil. Si ha leído la Biblia, es un libro negro así que dice Santa Biblia arriba. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mi labor como pastor es ayudarle a usted a saber qué es lo que debe de hacer y cómo debe hacerlo. Y no que yo lo sepa todo, pero es mi responsabilidad capacitarlo. Pero el que tiene la responsabilidad de ir y extender el reino de Dios es cada uno de los que estamos aquí. No es solo mi responsabilidad. La iglesia la hacemos todos porque todos somos la iglesia. Cada uno de ustedes son miembros. Hermano, Dios te va a llamar a cuentas a ti. Y tal vez tú le puedas decir, pues es que el pastor no me dijo, pues es que el pastor no me enseñó. Pero tú eres la iglesia, hermano. No lo sé todo y no lo voy a poder hacer todo. Pero si cada uno de nosotros nos disponemos a hacer el trabajo, si cada uno de nosotros nos disponemos a hacer la obra, esta iglesia se volverá relevante para el mundo. No espere a que alguien le diga, hermano. No te esperes a que te manden o que te den un nombramiento. Sé la iglesia. Dios ya te dio ese nombramiento. No esperes a que los demás empiecen a hacerlo. Empieza tú. También el apóstol Pablo le dice a la iglesia, cada uno de ustedes es miembro, cada uno tiene funciones particulares. Pablo nos enseña aquí que cada uno tiene una función particular en este cuerpo. Las funciones son para ejecutar la misión y no son solo para actuar dentro de la iglesia. Son dos situaciones con las que tenemos que empezar a bregar y a discutir, porque en esa visión equivocada que a veces tenemos de iglesia, creemos que todo lo que sucede aquí en las cuatro paredes de este lugar es todo lo que se puede hacer en la iglesia. Y si tú no tienes algún talento o algún don para algo de lo que se hace aquí adentro de estas cuatro paredes, entonces ya no puedes servir al Señor. Pero la palabra de Dios dice que Él nos dio los dones y Él nos dio la capacidad. A lo mejor tu capacidad no tiene que ver con muchas de las cosas que hacemos aquí dentro de este lugar, pero hay muchas cosas que sí puedes hacer y que pueden servir allá hacia afuera. El problema de la iglesia de no ser relevante es porque solamente creemos que un ministerio es estar aquí arriba en el altar, tocando un instrumento, cantando o hablando. El problema de la iglesia no relevante de este tiempo es creer que solamente aquí, como ujier o como liturgista o como maestro de niños o como lo que usted quiera, es la única manera de servir a Dios, y eso descalifica a más del 80% de las personas y los demás. Ya los lugares ya están tomados. O vives frustrado porque lo que tú sabes hacer o lo que tú eres bueno no empata con lo que sucede aquí. Pero ese es el problema de la iglesia no relevante, que todo lo queremos hacer aquí adentro.
Cada uno de ustedes es miembro del cuerpo de Cristo. Te toca hacer algo. Y si lo que tú sabes hacer, para lo que tú eres bueno, no empata con lo que se hace aquí en estas cuatro paredes, es importante que empieces a preguntarle al Señor, ¿cómo es que yo puedo servirte? Porque tal vez no va a ser aquí adentro, hermano. Paz de Cristo. Tal vez lo que tú sabes hacer no se aplica a lo que sucede aquí dentro de estas cuatro paredes. Pero tal vez lo que tú sabes hacer, ese don, ese talento, no sé, para cocinar, para arreglar cosas, para el deporte, Dios lo puede usar allá afuera para que su reino se glorifique en la vida de las personas. Cada uno tiene una misión particular. Pero el mensaje que hoy quiero dejarte, te prometí que no iba a ser muy largo, porque el mensaje que quiero dejarte es conciso. Tú eres la iglesia. Dios nos llamó a cada uno de nosotros para ser la iglesia de Jesús, y no debemos esperar a que el conglomerado comience a actuar. Tú debes de empezar a hacer lo que tú sabes hacer. Aquí el secreto es la consagración. Eso que tú sabes hacer, empezar a consagrarlo para el reino de Dios. Decirle, Señor, lo que yo sé hacer es hacer comida. ¿Cómo puedo consagrarlo para tu reino? ¿Cómo puedo hacer que este talento que yo tengo en la cocina pueda servir para que el reino de Dios se extienda? Este talento que yo tengo para el deporte, ¿cómo puedo utilizarlo, Señor? ¿Cómo puedo consagrarlo? Este talento que yo tengo, no sé, para arreglar cosas, se pueda utilizar para que tu reino se extienda, porque iglesia, somos los seres humanos que nos movemos a todas partes y que tenemos funciones muy particulares. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, empezará a ser relevante cuando cada uno de nosotros utilicemos lo que sabemos hacer, aquello para lo que somos buenos, aunque no funcione dentro del templo, aunque tenga que hacerse afuera. Pero cuando cada uno de nosotros comience a consagrar su talento, su don, para que el reino de Dios se extienda, entonces seremos una iglesia. Esto tiene que dejar de funcionar en que unos pocos hagan las cosas y los demás sientan que no tienen oportunidad. Esto tiene que empezar a extenderse a nivel de que cada uno de nosotros entendamos nuestra propia responsabilidad. Si no, hermano, esto no va a avanzar. Hay muchas áreas dentro de la misma iglesia, hacia adentro, que no están siendo atendidas o no están siendo atendidas correctamente porque faltan elementos. Y el problema es a veces decir, ¿quién puede encargarse de esto? Y yo sé que cuando digo esto hay personas que se acercan conmigo y me dicen después, hermano, cuenta conmigo. Hermano, si hay algo que yo pueda hacer. Pero yo creo que lo mejor que puedes hacer no es decírmelo a mí, es decirle, Señor, tú sabes quién soy yo y sabes en qué me quieres usar. Dime qué es lo que yo puedo hacer. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia la hacemos todos. Tú eres parte. No te escudes detrás del que yo no sé para qué sirve mi talento. Yo no sé si para lo que yo soy bueno eso no sirve para el Señor. Todo sirve para el Señor, hermano. Si no, no te lo hubiera puesto. Si no, no te lo hubiera dado. Si no, el Señor nos hubiera repartido don de profecía a todos, o de canto, o de la música a todos. Pero nos dio diversidad porque Él quiere que su iglesia avance en un mundo diverso y sirva a este mundo de diferentes maneras. Lo importante aquí es que tú entiendas que tú necesitas levantarte, que tú necesitas empezar a servir al Señor. No importa en lo que sea, conságralo a Dios y entonces estarás haciendo la obra. Y quiero terminar con una pregunta que quiero dejarte pensándola. ¿Tú qué haces para extender el reino?